La caída del imperio, por María José Chiriboga. Lo global, referido a todo un conjunto y no a sus partes, también referido a todo el planeta Tierra y de ahí los usos de mundialización o globalización. Lo global, vinculado al desarrollo, no cuenta con una definición única. Los conceptos de mayor tratamiento han girado en torno a los aspectos económicos, reconociendo que es un fenómeno amplio que abarca los ámbitos sociales, políticos, ambientales y entre otros de gran importancia para la convivencia humana. Una de las preguntas recurrentes en las últimas décadas ha sido ¿qué se está globalizando y qué tan globalizados estamos? Al respecto, han surgido apasionadas posiciones e interpretaciones que en resumen configuran un proceso de integración de diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Por esta razón, ha sido asumido desde varias teorías económicas como el neoliberalismo y las entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros. Esta tendencia se explica teóricamente como respuesta al fracaso de las medidas de política económica derivadas del keynesianismo y el marxismo, y el fortalecimiento de los lineamientos derivados del neoliberalismo, que tienen como base la apertura comercial a escala mundial, la eliminación de las tablas a libre circulación del capital y la intervención mínima del Estado en la economía, promoviendo la acumulación flexible y la independencia entre Estados-nación y sociedades, convirtiendo el mundo en un gran mercado global. Por otra parte, varios autores atribuyen la aceptación de la teoría global a sus apuntamientos en base al desarrollo tecnológico en su conjunto, a saber, las tecnologías de Internet, los medios de comunicación masivos y de transportación, la consolidación de los capitales transnacionales y el crecimiento de las sociedades de consumo, así como el resultado de las transformaciones y recomendados del equilibrio entre las potencias dominantes y las cosmovisiones entre Oriente y Occidente entre los aspectos de mayor impacto. En este contexto, a continuación, nos referiremos a 4 posiciones de autores destacados en el análisis de los principales factores que influyen en el proceso de globalización y nos convocan a este análisis. Neil Ferguson recrea uno de los temas desde la lectura del desarrollo económico y técnico conocido como la Gran Divergencia, y que permitió a Occidente superar a las culturas de Oriente dominantes hasta el siglo XVIII. En 1970, cuando alcanza su cenit, el británico promedio es 10 veces más rico que el indio promedio, y el estadounidense promedio es 10 veces más rico que el chino promedio. Este proceso caminó a revertirse en los últimos años, demuestra que el norteamericano solo es 5 veces más rico y pronto será solo el 2.5 veces, debido a que varios factores derivados del proceso de globalización impulsado por los gobiernos. Al respecto, Thomas Friedman señala que nace una nueva era de colaboración entre individuos, empresas y países como nunca antes se había visto. Esto está afectando la manera de hacer los negocios y la manera en que los líderes políticos gobiernan. Atribuye 2 acontecimientos de los 10 aplanadores en el estudio de la Tierra es plana, importantes que contribuyen al desenlace de la influencia global. La subcontratación, aplanador 5, como las que realizan las empresas de Estados Unidos como las empresas indias, trasladando ciertas funciones en la línea de producción, creando nuevas formas de cooperación y creación de valor horizontal, o el traslado de fábricas para reducir costos, aplanador 6, como es el caso de la apertura comercial con China, con una inminente disminución de costos en la mano de obra, de aportes patronales de seguridad social e impuestos, entre otros. Analizando este punto a fondo, notaremos que esta apertura comercial en un principio resultaba rentable y sin mayores riesgos, marcando este acontecimiento como un nuevo paradigma que se va profundizando en el manejo de la economía, el ejercicio de la política, el manejo de los mercados, etc. En muchos de los casos, de manera aparentemente silenciosa, aprovechándose las ventajas locales, como ya se indicó, como es la mano de obra local. Sin embargo, a largo plazo, las mismas apuntan a objetivos más amplios y ambiciosos como el acceder a la propiedad de los medios y modos de producción. Ferguson sostiene que Occidente pierde cada vez más control, poder y protagonismo en el mundo. Asemeja a la vivencia que las distintas civilizaciones experimentaron a lo largo de la historia a punto de desaparecer. Al respecto, marca 6 puntos específicos de acuerdo a su administración y planificación pueden ser las claves para el ejercicio del poder o conducir a total fracaso del sistema. En otro ámbito, las 3 últimas generaciones hemos observado un avance sostenido y silencioso de Oriente, iniciado por Japón, en el que ha estado liderando el mercado desde hace algún tiempo, así como el surgimiento de las economías de ciertos países antes considerados en vías de desarrollo y que ahora tienen un control sobre sus propios intereses, y como lo demuestra Rosling en sus estadísticas, ha conducido a un mayor porcentaje de población que se encuentra en las condiciones de ser considerados clases medias, esperándose que para el 2016 un mayor porcentaje se encuentre dentro de este sector medio. Otro aspecto relevante tiene que ver con la relación con la movilidad permanente de la población, migración, a lo largo de la historia humana, como resultados de devastación cultural en muchos casos y de enriquecimiento colectivo en muchos otros.
El avance de los medios de comunicación ha roto muchas de las barreras ocasionadas por las distancias territoriales. El mundo global o plano acerca el conocimiento, la información, por otro lado, descuida o minimiza lo local con el riesgo de potencializar o desvirtuar el real sentido del nacionalismo e identidades en los pueblos al punto de desenterrar conflictos pasados o de nueva índole. En este sentido, se habla de nuevos códigos de comportamiento, de una ética con nuevos parámetros aplicados a las relaciones del trabajo, donde las instituciones están obligadas a renovarse y establecer nuevos pactos sociales entre propios y con extraños forjados bajo las redes sociales o a través de los mecanismos globalizantes de las telecomunicaciones virtuales. Otros autores son críticos al respecto. Consideran que lo global no pasa por lo plano. El mundo continúa siendo redondo, ni lo territorial o geográfico, ni el carácter nacional son determinantes al momento de definir el impacto del proceso global o local. Son las ideas, las instituciones y sus fortalezas para crear y garantizar las condiciones para el cambio y para muchos aún estamos lejos de lograr dicho enunciado. Gemawatt contribuye a esta afirmación cuando su análisis incluye los factores de flujo de información de personas de capital, comercio, productos y servicios de su propuesta, indicando que en el caso del flujo de personas a nivel mundial, solo el 3% de la población ha pasado de manera voluntaria y legal alguna frontera en los últimos años. El mundo continúa siendo redondo. Las estadísticas tienden a distorsionar la realidad afirmada. Al respecto, Ferguson propone 6 factores propios de la gran divergencia. 1. Competencia. 2. Revoluciones. 3. Derechos de propiedad. 4. Medicina moderna. 5. Sociedad de consumo. Y 6. Ética de trabajo. Estos 6 factores son los responsables para la repartición entre Oriente y Occidente, y aún más importante es el cómo estos planeamientos se han ubicado en los distintos países del mundo bajo ciertas denominaciones como es el subdesarrollo, primer mundo, nivel de desarrollo, pobreza, entre otros que se miden bajo estándares ya determinados por cierto poder que también está en crisis. Como dice Rosling, el desarrollo es diferente y proporcional entre dinero y salud. Por lo tanto, es evidente que los Estados Unidos sigue teniendo la delantera, pero a su vez otras naciones se han preocupado de que estas distancias sean cada vez más cortas, y la crisis actual de Estados Unidos hace más evidente los esfuerzos de estas naciones que apuntan a la denominación premundista. Los planteamientos expuestos dejan sobre el tapete varias interrogantes: la posibilidad de asumir posturas y posiciones diversas sobre la globalización y sus impactos inmediatos en los pueblos y sociedades. Una de estas interrogantes es: ¿benefician los instrumentos que de la mano han permitido un financiamiento del capitalismo como son las tecnologías y el Internet de por medio? Sin duda. Sin embargo, como todo proceso, en algunos capítulos es deshumanizante. Peor aún, cuando los capitales se sobreponen al bienestar de las personas, cuando la riqueza se concentra en pocas manos, cuando las cadenas de servicios miran al mercado únicamente en desventaja para el desarrollo sostenible y cuando el futuro del mundo pone en riesgo el equilibrio del planeta Tierra. Otra pregunta debate con el discurso de Ferguson, que afirma que la caída de Occidente es eminente, pues como mencionamos antes, cada vez son más los países que han dejado de lado el subdesarrollo. Por lo tanto, si la caída de Occidente es eminente y se asume que el nuevo control y poder mundial va a estar a manos de Asia como nueva potencia mundial, ¿qué tan preparado está Asia para asumir este rol? Y más importante, ¿qué tan preparado está el resto del mundo para esto? Si tomamos en cuenta los datos de Gemawatt, quien nos dice que la percepción del mundo que tenemos es totalmente errónea, entonces es normal preocuparnos por la estabilidad de muchas economías que giran en torno al mercado liderado por Occidente y la dependencia que existe ante estas potencias. Hoy, simples herramientas que usamos cotidianamente han sido establecidas a lo largo de la historia por el protagonismo de Occidente. Varios ejemplos de esto son el lenguaje, la moneda, la organización social, política e incluso el fútbol. Todo esto se ha ido adoptando como factores universales y en casos extremos como propios. Si en un par de años el nuevo centro será Asia, entonces el cambio de paradigma también es eminente. Y si unimos todas las conferencias, sea que estén a favor o en contra de la globalización, podemos decir que el cambio comenzó hace algunos años y que la nueva realidad profetiza una invasión global de la cultura oriental, que sin lugar a dudas pasa desapercibida por su falta de agresividad y su estratégica y cautelosa forma de difundirse en el espacio. Es evidente que las nuevas necesidades del mundo exigen propuestas más creativas e innovadoras, dispuestas a correr riesgos y, lo más importante, que estén en las posibilidades de correrlos. El resto del mundo debe no solo ser consciente de este cambio, sino también debe aceptarlo y prepararse a nivel tecnológico, cultural, económico y político para poder estar al nivel de los nuevos retos y poder seguir compitiendo en las grandes ligas.